Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy a petición de Thrasher os traigo el holocron del Emperador Sith, uno de los más grandes señores oscuros, conocido bajo muchos nombres como Valkorion, Tenebrae o Vitiate. De acuerdo con historias del Concilio Oscuro, Tenebrae nació en el 5113 antes de la batalla de Yavin en Medrias, un fértil mundo con rica agricultura. Nació en una familia de simples granjeros y se decía que sus ojos eran tan negros como el vacío del espacio. Nunca lloró, ni siquiera de bebé, ningún animal se le acercaba y cuando hablaba su voz era más poderosa y grave que la de un niño cualquiera. Cuando tenía 6 años empezó a manifestar señales de ser fuerte en la fuerza. Dado que sus padres no eran sensibles a la fuerza, su padre sospechaba de la verdadera identidad del padre de Tenebrae. Él confrontó a su esposa, que admitió haber cometido adulterio con Dramat, el Lord Sith que gobernaba el planeta. El granjero se enfadó por la infidelidad de su esposa y la agredió. Tenebrae usó el enfado y odio de su padre para llamar al lado oscuro y telequinéticamente rompió su cuello con un mero pensamiento. Luego torturó a su madre con la fuerza durante meses por haber sido infiel hasta matarla. Después de esto obligó a los otros aldeanos a arrodillarse ante él, torturando y matando con la fuerza a aquellos que se negasen. En los siguientes años su influencia y reputación se extendió y creó legiones de seguidores, algunos asustados de obedecerle y otros siendo devotos fanáticos. Mató a miles en su ascenso al poder, con muchos de ellos torturados en ejecuciones públicas para alimentar a su insaciable apetito saboreando sus agonías. Dramat oyó rumores de las actividades de su hijo ilegítimo, pero ocurrían en un área poco importante del planeta y creyó que no era su asunto. Por ello no decidió ver a Tenebrae hasta 4 años más tarde. Dramat no decidía si Tenebrae podría ser adecuado para servirle o si debería matarle. Cuando se reunieron, Tenebrae probó ser el más fuerte de los dos. Aunque solo tenía 10 años, despojó a su padre de su poder y cordura antes de matarle. Dramat pasó sus últimos momentos aterrorizado mirando a los ojos negros de su hijo. Le llevó 10 años más a Tenebrae subyugar el resto de Medrias. Mientras que el segundo hijo de Dramat huyó de Medrias, otros Lores Sith intentaron aprovecharse del trono del planeta, solo para morir ante Tenebrae, que era más poderoso y despiadado con cada victoria. Cuando tenía 13 años, Tenebrae se presentó ante Marka Ragnos, el señor oscuro de los Sith y el gobernante del Consejo y del Imperio. Ragnos quedó impresionado por el poder y la ambición del joven y lo reconoció como el gobernante de Medrias, otorgándole el título de Lord Vitiate. El nuevo inquisidor Sith regresó a su planeta de origen, que rebautizó como Nacema, y procedió a gobernar y estudiar el lado oscuro. Vitiate construyó un palacio en el lugar donde estaba su casa de la infancia. Después de la muerte de Ragnos en el 5000 antes de la batalla de Yavin, Vitiate no estuvo presente en la lucha por la sucesión del trono, que resultó en un conflicto entre los Lores Sith Naga-Sadow y Ludo Grees. De los dos combatientes, Sadow salió victorioso y se convirtió en el emperador de los Sith. Poco después, unos exploradores de la República Galáctica descubrieron Corriban y con él supieron de la existencia del Imperio Sith, que había permanecido oculto a la República. Al saber de la existencia de la República, Sadow la atacó, dando lugar a la Gran Guerra Hiperespacial. Vitiate no participó en la Gran Guerra entre la República y los Sith. Eventualmente la República, ayudada por la Orden Jedi, derrotó al Imperio Sith y Naga-Sadow se exilió en Yavin 4. Temiendo el regreso del Imperio Sith, los Jedis devastaron gran parte del mundo Sith, diezmando sus fuerzas gravemente. Vitiate, aprovechando el miedo de los Sith a los Jedis, distribuyó propaganda gráfica que afirmaba que los Jedis planeaban cometer atrocidades y exterminar su orden. El Lord Sith usó el miedo de los otros lores para que viajasen a Nacema y se unieran a él en un ritual que les daría un poder mayor que el que jamás hubiesen imaginado. Aunque muchos ignoraron a Vitiate por ser el gobernador de un planeta poco importante, una gran parte Sith se unió a su causa y se congregaron en Nacema para dar inicio al ritual. El rito era en realidad una trampa para que Vitiate absorbiese toda la vida en Nacema, incluyendo la de sus compañeros Sith, y obtuviese así la inmortalidad. Vitiate dominó sus mentes una vez se reunieron y los obligó a participar en el ritual de magia Sith más complejo que hubiese existido, devastando el planeta entero y despojándole de la propia fuerza. Alrededor del tiempo en el que se preparó el ritual, Vitiate mantuvo a sus científicos e historiadores buscando la ubicación del planeta Dromund Kaas hasta dar con él. Después del ritual, Vitiate sufrió una alteración de su física, teniendo el aspecto de un humano. Esto se debía a que al absorber la vida de Nacema también absorbió las cualidades físicas y mentales de las personas que estaban allí. Además, su voz pasó a ser de un tono grave que reflejaba la voz de miles de individuos. Tal y como planeó, Vitiate consiguió ser inmortal, teniendo la capacidad de vivir por toda la eternidad. No obstante, Vitiate temía que lo matasen, lo que impedía que pudiese vivir para siempre. Desde entonces, el Lord Sith se obsesionó con conquistar la galaxia y consumirla en un ritual similar al de Nacema, lo que impediría su muerte. Para conseguir esto, Vitiate creó un imperio Sith, pasando a ser mejor conocido como el Emperador Sith.
El emperador culpó a los Jedi de la destrucción de su planeta natal, asustando así al resto de los Sith, y luego ofreció llevar a todos los que le juraran lealtad a un planeta donde los Jedi nunca les encontrarían. El emperador no fue directamente a Dromund Kaas, sino que les llevó en un largo éxodo e hizo que los Sith se viesen obligados varias veces a buscar un líder, lo que hizo que dependiesen más de él, hasta que cuando llegaron a Dromund Kaas, básicamente adoraban al emperador como un dios. Allí el mandatario Sith proclamó que reconstruirían el Imperio Sith y prometió que se vengarían de los Jedis y la República conquistando la galaxia entera. El maestro Jedi Dural sugirió que los espíritus Sith en los mausoleos de Corriban no apoyaban el reinado del emperador Sith, ya que le dieron el título de Señor Oscuro a Exar Kun en el 3997 antes de la batalla de Yavin. También el líder de los Sith creó un sistema de ciudadanía en el que las personas con más derechos entre los Sith eran altos rangos, siendo los más importantes que otros ciudadanos. Los no Sith más importantes fueron los militares, seguidos de políticos y ciudadanos normales. Legalizó la esclavitud y permitió que cuando un ciudadano fuese ofendido por otro de un estatus menor, le castigase de la manera que escogiese. Por haber establecido esta ley, el emperador fue considerado el padre del derecho imperial. El Señor Oscuro de los Sith estaba al mando de la Guardia del Honor Oscuro, unos guerreros de élite que creó para su servicio personal, sometiéndolos a años de entrenamiento que culminaban en un ritual que les conectaba mentalmente con el emperador, de manera que no le pudiesen traicionar. Desde entonces el emperador actuó como una figura visionaria, creó el Concilio Oscuro 12 Lores Sith que llevaban a cabo planes a largo plazo y organizaban la estructura de poder de los Sith. Los Sith construyeron Ciudad Kaas, que se convirtió en la ciudad capital del imperio, y edificaron una ciudadela para el emperador. Después de esto, Baiken empezó a construir una armada. Por su trabajo el emperador condecoró a Baiken como el primer Gran Moff del imperio Sith. Usando la armada inicial por Baiken, el emperador empezó a conquistar sistemas estelares que desconocían la existencia de la República Galáctica. Eventualmente el líder Sith construyó una inexpugnable fortaleza espacial en órbita sobre Dromund Kaas que constaba de una sala del trono y un dispositivo de camuflaje que la escondía incluso de escáneres visuales, haciendo la fortaleza imposible de encontrar. El Señor Oscuro de los Sith fundó una organización secreta que le servía directamente la mano del emperador. Esta conocía su propósito y servía bajo su voluntad mediante adeptos totalmente leales al emperador. Eventualmente creó una nueva posición, la voz del emperador. El sujeto que actuase como la voz tenía la misión de cargar con la esencia del mandatario Sith en su cuerpo, para así servir como un medio de comunicación del emperador. Cerca del 3978 antes de la batalla de Yavin, el emperador envió a un emisario Sith ante Mandalore el Máximo para que le manipulase a lanzar una guerra contra la República Galáctica y así comprobar sus fuerzas. El Sith manipuló al líder de los Mandalorianos hablándole de una visión en la que los Mandalorianos destruirían la República. Mandalore le creyó y 2 años después atacó a la República. Sin embargo, Mandalore y su ejército fueron derrotados por el caballero Jedi Revan en Malachor V. Antes de morir, Mandalore informó a Revan de la existencia de los Sith y su emperador, así como de su participación indirecta en el conflicto. Después de esto, los Jedi viajaron a las regiones desconocidas para tratar de investigar esto, lo cual les llevó primero a Anacema y luego a Dromund Kaas. Los republicanos se hicieron pasar por mercenarios y pasaron meses averiguando todo lo que pudieron sobre el emperador y su pueblo. Finalmente descubrieron que el emperador estaba planeando invadir la República. Cuando Revan y Malak se enteraron de esto, trataron de detenerlo. Encontraron a un miembro de la Guardia Imperial que estaba dispuesto a colarlos en la ciudadela. No obstante, la guardia estaba sometida a la voluntad del emperador, conduciendo a los Jedi a una trampa. Cuando el emperador se encontró con Revan y Malak, dominó sus mentes y les hizo caer en el lado oscuro de la fuerza. El emperador proclamó públicamente que había ejecutado a los republicanos, mientras que los mantenía prisioneros en Dromund Kaas. Tras convertir a los dos en sus aprendices y lores Sith, Dar Revan y Dar Malak les envió a buscar la fragua estelar para que el emperador pudiese acelerar el crecimiento de su armada. El plan del emperador no salió como esperaba, ya que los dos Sith se libraron del control de su maestro, crearon su propio imperio con la ayuda de la fragua y atacaron a la República. En el 3957, antes de la batalla de Yavin, Malak traicionó a Revan en una emboscada Jedi atacando su nave. El Consejo Jedi borró la memoria de Lord Sith, reemplazándolo por una identidad nueva como soldado en la armada de la República, y terminó reentrenando a Revan en el lado luminoso de la fuerza. Con el rango de Padawan, Revan mató a Malak y destruyó la fragua estelar. Experimentando visiones de Dromund Kaas, Revan viajó en el 3954 antes de la batalla de Yavin a las regiones desconocidas buscando el Imperio Sith, que él llamó verdadero Sith. Ese año, por otra parte, el emperador ya poseía casi tantos planetas como el viejo Imperio Sith en su mayor extensión. Cerca del 3951, antes de la batalla de Yavin, el emperador dio por muertos a Revan y Malak, creyendo que habían fracasado en su misión, pues habían pasado casi 10 años desde el inicio de su invasión. Durante su búsqueda de los verdaderos Sith, Revan fue a parar al planeta Anacema, donde fue capturado por Scorch y Nyrys.
Nihilus mantuvo a Revan prisionero durante varios años mientras que Scorch le sometió a varias sesiones de interrogatorios, le drogó y le torturó. En uno de los interrogatorios, Revan hizo creer a Scorch que tuvo una visión en la que el Jedi le rescataba y mataban al emperador. Scorch no le creyó hasta que se enfrentó a la caballero Jedi Metra Surik y su droide utilitario T3-M4, que habían venido a rescatar a Revan. Surik, T3, M4 y Scorch se hicieron aliados, trazando un plan para liberar a Revan de prisión. Para ello, Scorch propuso exponer una conspiración contra el emperador que llevaba a cabo los miembros del Concilio Oscuro. El Lord Sith se presentó ante el emperador en la sala del trono y le informó de la conspiración del concilio, presentándole las pruebas. Para asegurarse de si eran verdaderas, el emperador preguntó si estaba seguro con certeza de que las pruebas fueran reales. Scorch le aseguró que apostaría su vida por ello. Después de la reunión, el emperador canceló todas las llegadas y salidas del planeta, convocó a 9 miembros del concilio a reunirse en su ciudadela. El emperador los mató a todos y ordenó enviar a la Guardia Imperial a las residencias de los otros 3 miembros para asesinarlos. Para evitar el caos en el imperio, el emperador declaró la ley marcial en Dromund Kaas, impuso el toque de queda e impidió las comunicaciones con otros planetas. Surik, T3 y Scorch liberaron a Revan durante el ataque. Al día siguiente, los 4 se dirigieron a la ciudadela imperial para ejecutar su plan. Scorch demandó otra reunión con el emperador, siendo acompañado por sus aliados hasta llegar a la sala del trono. Allí el emperador vio desde su trono cómo los 4 se enfrentaban a su guardia personal hasta que se levantó de su asiento cuando Revan decidió confrontarle. Mientras, Scorch y Surik se encargaban de la guardia y el droide sellaba las puertas. El maestro Jedi cargó contra el emperador, pero evitó su ataque mediante un empujón de fuerza. El emperador intentó dominar la mente de Revan mientras este se abría los lados oscuros y luminosos de la fuerza para empujar al emperador unos metros hacia atrás, aprovechando que estaba ocupado intentando controlar su mente. El Sith rodó, se levantó sobre su rodilla y envió una descarga de rayos de fuerza a Revan, que corría hacia él. El maestro Jedi detuvo el ataque con su sable de luz, a lo que el emperador le respondió con otras 3 descargas. Pero Revan desvió la primera, se agachó ante la segunda y le devolvió la última. El emperador volvió a retroceder, más se volvió a levantar para lanzar una tormenta de la fuerza. Revan intentó absorber el ataque, pero era más poderoso que él y fue gravemente herido, ya que el emperador aumentó la potencia de su técnica hasta el punto de que el calor pegó la máscara de Revan a su portador. Justo cuando estaba a punto de matar a su oponente, fue atacado por T3-M4, que usó su lanzallamas, rompiendo la concentración del emperador sobre Revan, que cayó al suelo. No obstante, el emperador se defendió del fuego en último momento y destruyó al droide con la fuerza. El Sith agarró el sable de luz de Revan con el propósito de ejecutarlo, pero Surik, que acababa de derrotar a la Guardia Imperial, lanzó su sable para impedir la muerte de su amigo, despojando al emperador del arma. Los 2 Jedi se quedaron de pie delante del emperador mientras que Scorch se les unía. El emperador afirmó que esperaba algo mejor que Scorch, pero el maestro Jedi remarcó que Lord Sith conocía su maldad. Después de que el emperador asegurase que mataría a Scorch, Revan clamó que no serían derrotados, a lo que el Sith respondió que eso aún no estaba decidido. Antes de que pudiese reanudar el combate, Scorch tuvo una visión en la que Revan y Surik morían, pero el emperador era derrotado por otro Jedi al que Scorch le concedía una corona tomada del cuerpo del emperador. Pensando que no podían derrotar al emperador, Scorch atravesó a Surik con su sable de luz y al mismo tiempo el emperador atacó a Revan dejándolo inconsciente. El emperador pidió a Scorch que explicase sus acciones. Arrodillándose, el Lord Sith le mintió diciéndole que los Jedi trabajaban con un miembro del Concilio Oscuro, pero como no era lo suficientemente fuerte, tuvo que llevarlos ante él. Después del atentado, el emperador encarceló a Revan en una prisión de alta seguridad en la Nébula Remolino. El emperador le dio a Scorch el título de Ira del Emperador y le concedió la inmortalidad en un ritual. Los planes de invasión del emperador se retrasaron varias décadas porque le llevó mucho tiempo restablecer el orden en Ciudad Kaas, así como el Concilio Oscuro. Por otra parte, interrogó varias veces a Revan por telepatía, aunque estuviesen separados por docenas de parsecs. El emperador intentaba corromper la mente de Revan para descubrir los planes de los Jedi y la República, pero la conexión mental era mutua, y Revan sembró la duda y el miedo en la mente del Sith, asegurándole que la República podría derrotarle. Por miedo a esto, el emperador retrasó aún más su ataque a la República. El emperador Sith decidió atacar la República en el 3681 antes de la batalla de Yavin, ejecutando un plan meticulosamente calculado durante siglos para conquistar los territorios del borde exterior. El planeta de origen de los Sith, Corriban, estaba siendo vigilado únicamente por pocas naves de seguridad Jedi y una estación espacial, por lo que el Imperio asaltó el planeta, conquistándolo sin que el Consejo Jedi supiese de lo ocurrido. Aquí es donde da comienzo el tráiler que vemos en el juego The Old Republic.
Poco después, el Imperio continuó atacando a la República en el borde exterior. Los líderes de la República y los miembros del Consejo Jedi se congregaron para discutir la defensa de la República, mientras que el Emperador se tomó su tiempo para reconfigurar su ejército para el avance hacia los mundos del núcleo. No obstante, la mayoría de sistemas se negaron a intervenir en el esfuerzo de la guerra, ya que podrían convertirse en objetivos del Imperio Sith. Esto fue considerado el punto fuerte del plan del Emperador, reconocido como la mejor estrategia de la historia galáctica. Gracias al Emperador y sus maquinaciones, la República perdió demasiados sistemas al principio de la guerra. En un momento desconocido, el Señor Oscuro tomó a la Sith Exal Crest como su aprendiz, enviándolo a buscar holocrones perdidos o historias. Con el tiempo, al Emperador se le ocurrió crear a los hijos del Emperador Sith como una organización destinada a servir el mandatario Sith bajo el control total de su voluntad. El Emperador usó a Crest como prototipo de su proyecto, vaciando y llenándola de su voluntad durante cada misión que emprendía. El lazo de la fuerza que se originó de la voluntad del líder de los Sith dentro de Crest resultó en que el Emperador conociese los pensamientos de su aprendiz y ésta, a su vez, descubrió el proyecto futuro de su maestro con la misma habilidad. Su maestro tenía el plan de vaciar su mente y poseerla. Huyendo de sus deberes y viajando al espacio de la República, comenzó a alimentar de información a la República. El Emperador quería recuperarla a toda costa, así que se envió a Teneb Kell para atraparla. Teneb, al no poder capturarla con vida, acabó con ella en Corriban, impidiendo que destruyera los planes del Emperador. Debido a esto, se ascendió a Teneb y se le dio el nombre de Darth Thanaton. La guerra fue avanzando, los hijos del Emperador se dispersaron por la galaxia como políticos, representantes e incluso Jedis. Valkorion regresó a las regiones desconocidas porque algo captó su atención. Una caballera llamada Senia Tiral se unió a sus filas del Ejército Eterno. Valkorion y ella mantuvieron una relación que terminó con el nacimiento de los gemelos Arcan y Texan. Estos acontecimientos tienen lugar en las expansiones del videojuego online de Old Republic. La guerra siguió avanzando hasta que Revan empezó a tener influencia en el Emperador, llegándose a hablar de tratados de paz. Esto fue debido al gran desgaste que estaban teniendo ambos bandos en la guerra después de casi 3 décadas desde que comenzó. No voy a entrar en esta parte de la historia ya que no quiero hacer spoilers de las expansiones de dicho videojuego. Si queréis que tratemos este tema, dejádmelo en la caja de comentarios. Pasado un tiempo se llegó a firmar un tratado de paz entre el Imperio y la República que se llamó el Tratado de Coruscant, dando lugar a la Guerra Fría, donde ambos bandos se retiraron para recuperar fuerzas. En el 3642 antes de la batalla de Yavin, el Tratado de Coruscant fracasó. Un equipo de asalto consiguió liberar a Revan de su prisión, pero con esto el Emperador también se libró de la conexión telepática de Revan, con lo que puso todo su esfuerzo de nuevo en destruir a la República. Aquí es donde entra en juego el héroe de Tython, el Jedi que Scorch vio en una visión que derrotaría al Emperador hace casi 300 años. A medida que completamos las misiones del videojuego de Old Republic, se llega a la conclusión de que el héroe consigue dar con la ubicación de Dromund Kaas y se la envía para poner fin al reinado de terror del Emperador. Aunque el héroe consiguió derrotar al Emperador y destruir su cuerpo físico, no murió. Su esencia volvió al planeta Yavin 4 para recuperar fuerzas. Revan, sabiendo que el Emperador seguía vivo en Yavin, se dirigió allí para revivirlo y destruirlo definitivamente, pero tanto fuerzas del Imperio como de la República se dirigieron para detener a Revan. Tras la lucha que sucedió, el Emperador se alimentó de esa lucha, de su muerte, y su esencia simplemente escapó y desapareció de Yavin. El Emperador se ocultó en el planeta Thiost, donde realizó el mismo ritual que en Nazema para recuperar gran parte de su vitalidad. Pensando que había trascendido el umbral de la muerte, viajó a las regiones desconocidas tomando el nombre de Valkorion para unirse a su ejército del Imperio Eterno. Aquí entra en juego los acontecimientos de la expansión del Caballeros del Imperio Eterno, en el cual me saltaré la trama e iré directamente al desenlace. Sus hijos, su amante y el forastero, personaje con el que jugamos la expansión, unen fuerzas para aparentemente destruir definitivamente al Emperador. Una vez más, el Emperador había sobrevivido e intentaba volver a la vida a través de las víctimas que había poseído, pero esta vez fue detenido tanto por sus hijos como por la maestra Satil San. El Emperador gobernó el Imperio durante más de 1300 años y durante ese tiempo ejerció una enorme influencia psicológica en su pueblo. En el Imperio era visto como un dios y un rey. Casi todos los ciudadanos del Imperio estaban más que dispuestos a sacrificar su vida al servicio de su Emperador. Tuvo un efecto similar en los ciudadanos del Imperio Eterno. Valkorion fue considerado esencialmente un dios para su pueblo, habiendo derrocado la religión original de Zakul. Los zakulanos creían que Valkorion era verdaderamente inmortal, guiando al Imperio Eterno hacia la prosperidad durante siglos. El ritual realizado en Nazema afectó al Emperador más allá de su fuerza en la fuerza. El precio de la inmortalidad significaba que ya no experimentaba sentidos que poseía la gente normal. El gusto, el tacto, el olfato, el color e incluso la emoción no significaban nada para él, ya que carecía de las capacidades de experimentarlos. El Emperador que gobernaba el Imperio Sith estaba motivado por las únicas dos emociones que aún podía sentir: hambre de poder y miedo a perderlo. En cuanto a sus poderes,
El emperador Sith era un practicante terriblemente poderoso y competente del lado oscuro de la fuerza, incluso a una edad temprana demostrando tener un inmenso potencial en el uso de la fuerza. Cuando él era apenas un niño de 6 años fue capaz de usar la fuerza para matar a su padre rompiéndole el cuello telequinéticamente y torturó a su madre durante un periodo prolongado hasta causarle la muerte. Además, cuando solo tenía 10 años de edad fue capaz de quitarle su poder y memoria a Lord Dramak. El emperador poseía un gran conocimiento de la magia Sith. Su uso de hechicería fue abrumadoramente destructiva. Evidencia de esto cuando utilizó el ritual de fuerza para drenarle la vida a su planeta natal, consiguiendo así la inmortalidad. Otro de los talentos del emperador era el poder de dominar la mente de otros seres. Sus poderes de control mental fueron suficientes para dominar por completo la voluntad de Revan y Malak. El emperador Sith era también experto en el uso de la telequinesis, capaz de desencadenar olas abrumadoras de energía de la fuerza sin el uso de un gesto con la mano como la mayoría de usuarios de la fuerza. La fuerza de su telequinesis fue suficiente para mandar volar a Revan a través de su sala del trono y sin esfuerzo desintegrar a T3-M4. El emperador Sith también era capaz de crear un escudo de energía de la fuerza a su alrededor, como cuando se defendió del lanzallamas de T3. El Señor Oscuro de los Sith era extremadamente diestro en el uso de rayos de la fuerza, el cual podía utilizar de distintas formas, como un único rayo o como una devastadora tormenta de la fuerza. El voltaje de sus rayos de la fuerza era suficiente para herir gravemente a un Jedi del calibre de Revan. Cuando se enfurecía, sus ojos normalmente negros mostraban destellos de rojo, lo que demuestra su profunda inmersión en el lado oscuro. El emperador pudo invocar magia Sith, lo que le permitió crear duplicados físicos de sí mismo mientras luchaba contra el héroe de Tython. Cuando era necesario, el emperador utilizaba su sable de luz de hoja roja en combate y mostraba una competencia adecuada con él a pesar de ser tan poderoso que rara vez lo usaba. Bien, pues esta ha sido la historia de Valkorion. No olvidéis suscribiros, dejar un like, compartir este vídeo con más Padawans. Para mí ha sido un placer traeros este vídeo. Valkorion está considerado por mí y yo creo que por muchos como uno de los lores Sith más poderosos que jamás han existido. En el top que trajimos hace poco yo lo puse en la posición 2, solo superado por Darth Nihilus, ya que tenía una capacidad destructiva algo superior. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.